Tenemos aquí a el doctor Félix Damián Olivares, abogado penalista, y con el doctor Olivares vamos a hablar del tema que tiene que ver con el caso del Intran, el tema Camaleón, y también vamos a tratar lo que es la reforma constitucional. Sabemos que el doctor no habla sobre procesos que estén ventilándose en los tribunales, pero va a concedernos esta entrevista para tratar y hablar de estos temas. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad y le mando saludos a Claudina Pérez y a su estimada hija y a sus hijos por la oportunidad de comunicarme y controlar la mañana. Sí. Bien, como por norma, yo trato de no ventilar públicamente procesos en curso y básicamente procesos en los que yo no estoy involucrado, es decir, no soy ni parte acusadora, no soy parte de la defensa, por una cuestión de que públicamente no se puede, hay que respetar lo que es el estado jurídico de inocencia, hay que respetar lo que son, digamos, las reglas del debido proceso y que las personas evitar el riesgo de hacer lo que se llama juicios paralelos, o sea, el juicio mediático. Pero este no es un caso. En el sentido de que no se limita a ser un caso de naturaleza judicial, penal, sino que por el contrario trasciende la importancia de los temas que involucra esta noticia, lo que se ha dado a conocer, lo que se ha visto hasta ahora, es sencillamente debe preocuparnos como ciudadanos, como ciudadanas, como habitantes de un país libre, en donde procuramos convivir y prosperar en libertad. Y esto me refiero, ¿por qué? Porque hay tareas que son, digamos, el Estado tiene tareas esenciales y tareas accidentales. El Estado, digamos, ese ente jurídico que tiene el monopolio de la violencia, pero que también tiene a su cargo la obligación de la seguridad nacional, la de la preservación de la soberanía, la representación en el Estado y del Estado frente a otros Estados y todo lo que son las amenazas. Eso no puede ser dejado, no puede ser abandonado, no puede ser delegado a particulares. Es decir, eso es un tema tan trascendente, tan caro a las libertades, que nosotros nos sentimos sorprendidos, y más que sorprendidos, escandalizados y preocupados por tener la noticia de que una empresa privada, por encima de todos los estamentos estatales, le ha sido conferida, le ha sido delegada el manejo de la inteligencia, no como ellos plantean, de inteligencia privada, no, eso es inteligencia y labores de contrainteligencia. Pero eso, digamos, era un riesgo que yo advertía, no ahora, lo advertía hace muchos años, porque el afán de privatizar todo, esa corriente neoliberal, de entender que aquí se pueden concesionar puntos críticos como aeropuertos, puentes, aquí hay puentes que están concesionados en puntos vitales de la servicios, digamos, el servicio de rampa normalmente, sí, eso se concesiona a las líneas aéreas, pero usted llegar al extremo de concesionar prácticamente lo que es la inteligencia interior y labores de contrainteligencia, concesionarla en elementos privados, es sumamente preocupante. Doctor, vamos a empezar por el principio.
el tema de los allanamientos que se le hicieron. Uno fue invitado a la Procuraduría a ser interrogado. Ahí la Procuraduría entendió que habían algunos indicios de culpabilidad y se dejó arrestado en la sede de la Procuraduría. Otro imputado, que es el director del Intran, se le hizo un allanamiento en horas de la noche en su casa. Se critica el horario, se critica la forma en la que se hizo el allanamiento. Incluso se critica que una abogada que del imputado, de la persona investigada, no pudo estar presente en el allanamiento. Es obligatorio, la normativa expresa que el abogado debe estar presente en los allanamientos o la investigación, o es legalmente normal dentro del ordenamiento jurídico del país. Vamos a ver. La existencia de causa probable es lo que debe examinar el juez, que es a quien se le solicita una orden de arresto o una orden de allanamiento. Es decir, el allanamiento es el derribar ese muro que protege la intimidad, el espacio físico donde usted se retira a la esfera privada suya y de su familia, donde usted reside. Y entonces el allanamiento, a los fines de un registro o de un eventual arresto, es lo que va a ser examinado por un juez. El juez lo examina y emite la orden. La coordinación, antes los allanamientos de noche solamente se podían hacer en materia de drogas, pero se hacían sin orden de juez, es decir, no pasaban por ese sedazo. Se utilizaba una parte excepcional del artículo 32 y siguiente del Código de Instrucción Criminal, en donde en los casos de flagrancia los fiscales podían actuar, lo mismo que el juez de instrucción podían actuar en esas hipótesis donde se denunciaba que se estaba cometiendo un crimen. En la actualidad, con la nueva normativa procesal, eso pasa por el control de razonabilidad de un juez. Un juez va a examinar la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad, todos los elementos y todo lo que tiene que ver con la legalidad, va a examinar todo eso para determinar, para autorizar que las autoridades, sean policías o sea Ministerio Público, porque hay casos excepcionales en donde el policía pudiera hacerlo con una orden de juez, hacer un registro. Entonces, un registro domiciliario. La presencia del abogado no es exigible porque a veces hay registros que no pueden esperar que acuda o que pueda acudir el abogado. Ahora, si el abogado acude, puede permitírsele entrar. Ahora, la defensa, anticipar todos los actos de defensa a la realización de diligencias de investigación sería caótico. Es decir, que no es obligatorio la presencia del abogado para darle legalidad, para que sea legal el registro. O sea, que eso no invalida. Eso no invalida totalmente. O sea, eso es, un exceso el plantear eso. Bien, ese es un primer punto. Pero yo no quiero limitarme al tema, procesal o la situación, legal, en términos de procedimiento de un caso, en este caso que se le ha colocado un nombre camaleón, sino al hecho de que a mí lo que me preocupa, yo tengo aquí, estaba releyendo un librito, o un libro, una obra de Eric Blair, mejor conocido como George Orwell, 1984. Este debe ser un libro de lectura recomendada en bachillerato y en cualquier momento. Que 1984, todos recordarán que lo que trata es sobre las sociedades totalitarias en donde todos estamos siendo vigilados. A mí lo que me preocupa es, francamente,
el que elementos privados puedan de manera impune y bajo el amparo estatal y pago con recursos estatales, sin ningún tipo de control y último responsable en términos de responsabilidad política, puedan estar inmiscuyéndose en la vida de las personas y llevándonos a esta, digamos, a esta realidad orwelliana de que todos somos vigilados, de que todos podemos ser vigilados en espacios públicos y en espacios privados. Entonces, es lo que yo visualizo, más allá de las particularidades, de los nombres de las personas que estén allí, es el grave riesgo que existe a que aparezcan individuos como Vladimiro Montesinos, que pudieran aparecer ese tipo de elementos, o un Johnny Aves García, de triste recordación. Aquí lo hay con su diferencia. Doctor. Entonces, pero el que en pleno siglo XXI y en plena democracia podamos fomentar ese tipo de situación es obviamente inaceptable. Y otro punto que también me gustaría que usted nos diera su opinión es en referencia a los mecanismos de control, porque vemos que Compras y Contrataciones y la Contraloría están denunciando como que ellos todavía están en la marcha verde y como que ellos son ajenos al proceso, pero estos mecanismos de control fallaron y fueron lo que permitieron que se llegara hasta este punto. La alerta se da incluso luego que se hace el pago, pero hay información, como por ejemplo se dio hoy en la mañana en El Sol, de que ya Compras y Contrataciones sabía de muchos de esos problemas y no habló de ellos, y ahora está denunciando como si fuese un activista público. No, vamos a ver. Compras y Contrataciones es un órgano rector. Compras y Contrataciones vela porque el procedimiento sea el correcto, y me parece que Compras y Contrataciones hizo las observaciones al pliego de condiciones, hizo una serie de, digamos, de enmiendas, y luego, en su momento, a partir de la queja de otra empresa que no participó en los procesos, Compras y Contrataciones anuló el acta de adjudicación, no el contrato, porque no le correspondía a ella hacerlo, sino que anuló el acta de adjudicación, anuló los informes de los peritos y anuló parte del procedimiento. Y consecuentemente, si lo anula, el contrato devenía viciado, se viciaba el contrato. Entonces correspondería a la autoridad que otorgó el contrato declararlo desierto o declararlo nulo, o en su caso al Tribunal Superior Administrativo, en este caso el TCA, perdón, el Tribunal Superior Administrativo, que sería el que tendría que decidir. Pero el organismo rector puede participar en ese proceso o dar su informe, pero no le corresponde, porque no puede ser juez y parte en el proceso. Eso es algo que es bueno aclarar, doctor, con relación a esa parte. Y que conste, yo me refería no solo al tema de la empresa a quien se le dio la gestión del sistema semafórico. SEMA es señal, foro, fuente. Entonces, cuando hablamos de semáforo, hablamos de fuente de señales, la semiótica, etcétera. Entonces, porque la gente a veces, hay quienes dicen semáforo, sí, semáforo, como que es un faro, no, es semáforo, fuente de señales. Entonces, a quien se le dio a quien se le concesionó ese elemento, que ahora vemos que es un tema vital, que es un tema estratégico, que de hecho debería pertenecer a la ciudad. Digamos, los ayuntamientos, la gran comunidad de mancomunidad del Gran Santo Domingo, es quien debe tener esas competencias, ni siquiera es el Intran. Deberían ser los ayuntamientos quienes tengan esas capacidades, pero aquí se ha creado el instituto y la ley crea el Intran como una dependencia de obras públicas, un instituto con cierto nivel de autonomía, pero esa función debe ser pública, como siempre debió ser pública la concesión de la confección de las licencias de conducir,
porque es que yo recuerdo que había un señor, Joaquín Albiz, un español, su empresa ganó la concesión de las licencias de la emisión de las licencias de conducir y de las revistas, que eran lo que se llama la inspección técnica vehicular, la ITV, y que contemplaba la instalación de 10 grandes talleres de revisión, lo mismo que la certificación de talleres para que dijeran que las gomas del vehículo estaban bien, que los frenos, toda la condición como se hace en los países organizados. Y ese señor, Joaquín Albiz, tuvo que retirar, después de hacer una inversión de $10 millones, tuvo que retirar todo eso para que otra empresa, usurpando nombres, porque usó el nombre de una compañía mexicana en su momento, tuviese la concesión de la elaboración de la licencia con empleados de obras públicas, y ellos se llevan la mayor cantidad de dinero en el contrato. Eso fue en la época de Manuel de Jesús Pérez Gómez, conocido como Freddy Pérez. Se le concedió ese contrato a un señor que se llama Rogelio Oruña Aguilar, de Color, que ahora resulta que es socio del señor que también ahora está con el otro tema. Doctor. Es decir, que se vienen arrastrando una serie de negocios desde el Estado, que no solamente presentan indicios graves de corrupción, sino que afectan y ponen en riesgo la seguridad nacional, la seguridad y que incluso ese manejo de banco de datos a personas sin el perfil y confiabilidad que debe tener las instituciones públicas, todo lo que son archivos y bancos de datos personales, es muy riesgoso tenerlo en manos de cualquier persona y mucho menos de un elemento privado. Doctor, el caso del Intran envuelve ciertamente un tema que tiene que ver con la seguridad nacional. El director del DNI envía una carta al director del Intran, precisamente un año antes de haberse firmado el contrato, respecto de la sensibilidad de lo que representaba poner en manos de particulares de una institución privada y de personas de dudosa reputación, prácticamente, el tema de la seguridad nacional que tiene que ver con los semáforos, por lo que usted dice de la información. O sea, prácticamente hay una institución privada haciendo las veces del DNI, que es una institución estatal. ¿Qué le parece a usted poner en manos del sector privado lo que es la seguridad de un país, de un pueblo? Mire, todo ejercicio de poder tiene que ser controlado. Tiene que ser legítimo, tiene que ser limitado y tiene que ser distribuido. Me explico. El poder, de hecho, la Constitución de la República explica cuál es nuestra forma republicana de gobierno. Y la distribuye en 3 poderes que tienen funciones específicas, las cuales no pueden delegar y que son responsables de ellas. Entonces, cuando yo hacía la cita de Orwell con 1984 y lo que es un régimen de control absoluto, que él lo escribe eso en los años 40, en referencia al régimen estalinista, pero esa posibilidad de gobiernos totalitarios se ve potenciado repotenciado por la inteligencia artificial, por el uso de la tecnología y la aplicación de la tecnología a la vigilancia, al control. Entonces, ¿qué resulta? No es solamente la Dirección Nacional de Inteligencia,
con la consabida Ley 1/2024, que está siendo objeto precisamente de una revisión, de una modificación, sino que también el ministro de las Fuerzas Armadas, Fernández Onofre, envió una comunicación pura y simplemente rescindiendo o resiliando, sería en este caso el término correcto, el contrato que le habría sido otorgado en el 2020 a una empresa también vinculada por cuestiones de vasos comunicantes de los socios, Aurix. Y en esa comunicación se aduce o se cita la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la 139-13, y es que precisamente el objeto de la ley, o sea, esos temas relativos al control fronterizo, a la seguridad nacional, y entonces nosotros vemos cómo su gerente general comparece a un programa y dice, bueno, no, nosotros somos que le servimos una información directa a al presidente de la República a través de un viceministro, y queriendo decir que ellos no confiaban en los militares. O sea, entonces cuando un país llega al extremo, cuando en una sociedad se llega al extremo de admitir como válido que un tema tan estratégico como la seguridad nacional, la seguridad de nuestros límites fronterizos, los controles migratorios, los controles de circulación, los controles de identidad, y todos ellos estén en manos privadas, nosotros tenemos que revisarnos y preguntarnos si esas son tareas o misiones esenciales o misiones accidentales porque incluso, doctor, del Estado. Se dice que desde las diligencias o desde la actividad que realizaba la empresa Aurix y los soportes que le daba a los organismos de inteligencia del país, habían apresado varios imputados, o sea, personas ligadas a temas que tienen que ver con narcotráfico, y habían apresado varias personas por el trabajo que estaba haciendo esa compañía. No, pero no es el hecho de que lo haga la compañía o no lo haga, es que esa es una función pública, esa no es una función que puede ser delegada en elementos privados. Las labores de inteligencia es una tarea pública. El hecho de que, claro, cualquiera a quien le pongan a disposición los recursos y los medios y le deleguen la autoridad para hacer esas tareas, va a dar resultados. Pero usted no tiene control de cuáles resultados no vistos se estarían, y al servicio de quién pudieran ponerse esas informaciones también. Exacto. Entonces, ese es un tema. Porque no es que se tenga la información, es la forma que se puedan utilizar. Sí, entonces, ese es el punto. O sea, el punto de que se cree un servicio de inteligencia paralelo y de contrainteligencia paralelo es verdaderamente más que escandaloso, preocupante y perturbador. Y en ese aspecto yo le doy la razón al director de la Dirección Nacional de Inteligencia en reclamar el monopolio de la actividad de inteligencia y contrainteligencia. Bueno, señores, vámonos a una pausa. Azura. Sí, usted hizo mucho énfasis, licenciado, anteriormente en el totalitarismo, y me gustaría preguntarle si usted entiende que este tipo de espionaje que se está dando a conocer ahora mismo se podría ver como una erosión en la democracia dominicana. Claro, porque es una... todos los regímenes tienen y cuentan con mecanismos de seguridad. O sea, la seguridad es una... y dentro de ellos están las labores de inteligencia y de contrainteligencia. Que resulta que
eso, como yo he dicho, no es una labor, no es una misión accidental del Estado, es una función esencial del Estado, y así lo dice la ley nuestra. O sea, nosotros teníamos antes la ley 857 de 1978, que era la que había creado el Departamento Nacional de Investigaciones, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, y ya recientemente, y siguiendo una corriente entre todos los países latinoamericanos y su complejización, orientada a la profesionalización e institucionalización de las actividades de inteligencia y de contrainteligencia. Y dentro de ellos hay un tema que en democracia esas actividades tienen que ser eficientes, pero al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese equilibrio obliga a que hayan límites y controles. Por eso, en la ley que está siendo objeto de una modificación, pero que todavía está vigente, establece un régimen relativo al personal de la Dirección Nacional de Inteligencia, y establece que nadie puede usurpar ni obstruir esas funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y en el caso de una empresa privada a quien se le ha concesionado unas tareas, evidentemente lo que reflejan es una debilidad estatal y una peligrosa delegación de tareas que el Estado no puede delegar. Ese es el punto, esa es la cuestión que a mí me preocupa como ciudadano y como convencido demócrata, como convencido liberal. A mí me preocupa que eso puede estar en manos privadas. ¿Por qué? Porque de hecho toda la actividad relativa de hecho, hay prohibiciones de que se puedan divulgar o hacer un uso distinto al que se pueda hacer. Entonces, el régimen, el personal que tiene que hacer estas tareas, tiene que someterse, de acuerdo a la ley, a un régimen de pruebas de competencia profesional y de integridad personal, entre las que se podría incluir las poligrafías, la psicometría, el antidopaje y cualquier otra que requiera como condición previa para el ingreso o permanencia en la institución. Y usted dirá, bueno, porque el polígrafo es ilegal. Es ilegal para fines de prueba en los procesos judiciales, pero aquellas personas que están sujetas a un régimen especial de disciplina y por lo sensitivo de los elementos que manejan, tienen que estar sometidos a un régimen especial de control y supervisión. Entonces yo me pregunto, ¿ese personal de Aurix estaba siendo evaluado por la Dirección Nacional de Inteligencia? No. Entonces, no, ellos dirán, no, nosotros tenemos nuestros propios controles. Es que ustedes no pueden primero, no deberían tener, y no tienen, de acuerdo a la ley vigente, facultades para realizar esas labores, aunque se les esté pagando con recursos públicos. Entonces, eso para mí tiene que ser corregido. Claro. Y la investigación que inicia con el buen amigo, o sea, con Rubén Darío Paulino Sen, y que se continuó, eso tiene que ser revisado. ¿Por qué? Porque aunque todos reconocemos que la actividad de inteligencia y contrainteligencia son absolutamente necesarias para la preservación de la seguridad nacional, para los objetivos estratégicos y los pilares institucionales de nuestra forma de gobierno, no podemos ni delegarlas ni abandonarlas a los intereses que no necesariamente son patrióticos, están inspirados por un sentido de la codicia, del lucro. Entonces, a mí no me resulta confiable crear
una especie de James Bond, tropical, y poner toda esa labor de inteligencia en manos de superagentes sin ningún tipo de control, pero que al mismo tiempo no dependen del MI6, como dependen en la película, en esa saga y en esa serie de James Bond, el agente 007. Es decir, esa creación de superagentes es peligrosa. Es peligrosa porque siempre surgen desviaciones. La experiencia histórica, eso es lo que revela. Cuando usted ve el caso de Perú, que bajo la legítima postura de enfrentar y contrarrestar la actividad de Sendero Luminoso, un grupo terrorista maoísta, y a Abigail Guzmán y a todo este grupo, resulta que Vladimiro Montesinos se convirtió en un peligro mayor para la institucionalidad democrática en el Perú que aquellos a quienes él en su momento decía enfrentar. Doctor, mire, respecto del tema que tiene que ver con el apagón tecnológico, semaforil, que sucedió en días pasados, hace varios días, o sea, no sé, un mes, no sé, creo que unos cuantos días, respecto de, prácticamente se dice que hubo aparentemente un sabotaje, no se sabe si es de Trancor Latam, la compañía que tenía la concesión del manejo de los semáforos, o fue de la misma dirección del Intran. Pero uno de los tipos penales que prácticamente tiene el director del Intran es en lo que tiene que ver con el sabotaje y el terrorismo. Tipifica nuestro ordenamiento jurídico, nuestra normativa, tipifica el terrorismo. Usted tiene casos de terrorismo y ¿qué usted puede más o menos decir sobre eso? Mira, lo que la ley contra el terrorismo configura diversos actos dirigidos a difundir el temor, lo que básicamente es un dolo, provocar un caos difuso, pero ahí lo que yo entiendo que debe preocupar, más allá del ánimo de buscar las sanciones por lo que pudiera haber ocurrido, lo que a mí me sorprende es que la autoridad pública haya cedido el control de la actividad sobre el transporte, sobre la circulación. Las ciudades están destinadas para garantizar la libre circulación de personas y mercancías. Desde que se diseñaron las ciudades y lo que es el control de los territorios, Michel Foucault lo explica muy bien, por eso los franceses fueron los más, digamos, los que más se destacaron en el diseño de las ciudades. De hecho, la ciudad de Washington, que tiene forma de un diamante, fue diseñada por un francés, y digamos, y tiene su normativa para garantizar la circulación de personas, mercancías y todo el discurrir de la vida social. Entonces, a mí lo que me sorprende, yo escuchaba a un gerente general de una de esas sociedades que dice que fue un autosabotaje, por cuanto era cuando se intentaba retirar las tarjetas de cada digamos, unidad que está en las intersecciones, en los nodos vehiculares, en las intersecciones, que eso interrumpió o boicoteó o dejó sin funcionamiento 55, porque si alguien lo abría sin autorización de la empresa, no de la autoridad del transporte, inmediatamente se autodestruía, como aquella cinta de Misión Imposible.
tenía un dispositivo para autodestruirse la tarjeta y que entonces eso provocó, entonces ellos dicen que eso fue un autosabotaje propiciado por el Intran, por las nuevas autoridades del Intran. A mí lo que no es tanto lo que se haya provocado ese evento casual que pudo ser solventado con una acción rápida de la DGCET que organizó el tránsito de manera espectacular en esos días, sino el hecho, a mí lo que me preocupa es el hecho de que quienes tengan el control de eso sean un ente privado cuya principal motivación a todo esto es la codicia, es el lucro. Así es. Porque esa es una función que debe garantizarla, si no la ciudad, si no el ayuntamiento, la alcaldía, tiene que auspiciarla en un país que es tan pequeño y se pasa de un condado a otro tan rápido, de un municipio a otro tan rápido, debe coordinarla, obras públicas, los que tienen que ver con la seguridad vial, con el tránsito, con la circulación, entonces tienen que ser la autoridad. A nadie se le ocurre que la MTA, la Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York, le va a ceder el subway o el metro de Nueva York, se lo va a ceder a una empresa privada. Y fíjese que Estados Unidos se desarrolló a partir del emprendimiento privado. Entonces, yo entiendo que esto ha llegado muy lejos, que se sigue este afán mercantilista de privatizarlo todo, tiene que tener sus límites. Así como el presidente de la República le dijo a la República Popular China que recibirían cualquier tipo de inversión en áreas no estratégicas, ese mismo criterio debe primar para los temas de la empresa privada en la República Dominicana. Y hay competencias que deben ser reservadas a los entes públicos. Y si hay que recapacitar a los entes públicos, si hay que buscar recursos de calidad en los entes públicos y someterlo al estatuto de incorporación y de personal, de entrenamiento, control, supervisión de ente público y de sistema de carrera, que lo haga el Estado o las autoridades que correspondan en los gobiernos locales, pero no la empresa privada. Eso es, y no es que yo sea, hay tareas que son accidentales. Por ejemplo, el Estado no tiene por qué tener una cafetería, por ejemplo. El Estado no tiene por qué tener un club. No tiene por qué tener ese tipo de cosas, eso se puede concesionar. Ahora, lo que tiene que ver con transporte, seguridad, salud, todo eso debe el Estado mantener esas competencias.